Buenas noches. Liliana, ¿me escucha? Sí, ¿me ves? Hola, Todavía no, Liliana. Le escucho sí, pero no puedo ver todavía. ahora sí. Ahora sí, muy bien, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo foro internacional de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo. En este ciclo de webinars que estamos organizando y que ya muchos de ustedes los conocen, tenemos en esta ocasión una invitada muy especial, tanto por su trayectoria académica, por sus conocimientos en la materia, y también porque guardo mucho respeto y también admiración por toda su carrera y por su trayectoria académica. Me refiero a la doctora Liliana Estupiñán. Y de inmediato voy a pasar a comentarles un poco sobre su trayectoria y hoja de vida, pero no quiero dejar de agradecer también la participación de todos y cada uno de nuestros asistentes. En este caso tenemos estudiantes, profesores de la Universidad de Espíritu Santo y también un gran número de estudiantes de la Universidad de Cuenca y también de colegas de Colombia y de otros países que nos están acompañando. Así que bienvenidos a todos, tenemos una gran acogida, hay alrededor de 83 personas y siguen sumando. Liliana, eso muestra el interés que ha habido por esta importante charla. También un gran saludo al doctor Teodoro Verdugo que nos está acompañando, también profesor de nuestra Escuela de Posgrado en Derecho. Bueno, y a todos los colegas, gracias por estar con nosotros y esperamos que puedan aprovechar al máximo este importante foro. Para comentarles un poco sobre la hoja de vida de la profesora Liliana Estupiñán. Ella es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad Externado de Colombia, con la máxima calificación cum laude. Tiene una estancia postdoctoral en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, España. Es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución de la Universidad Castilla de la Mancha. Magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y abogada de la Universidad Libre de Colombia. Tiene estancias de estudio, de investigación y presentación de ponencias en diversas universidades y países desde el año 2005. Es profesora investigadora con perfil internacional y amplias relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales soportadas con proyectos y publicaciones arbitradas y de alta calidad académica. Académica investigadora senior Colciencias desde el año 2015, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, directora de la revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, directora del Grupo de Investigación en Estudios Constitucionales y de la Paz por la Universidad Libre y profesora de Derecho Constitucional, Régimen Territorial Nacional y comparado Metodología Jurídica y Sociojurídica, Derechos de la Naturaleza, Paz Territorial y Constitucionalismo Transicional, Autonomía Territorial y Paz en pregrado, posgrado y doctorado, autora y editora de diversos libros, capítulos, artículos científicos y revistas académicas y científicas. También es directora del proyecto de diplomados virtuales para la práctica judicial del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, vicepresidenta de la Asociación de Iniciativa para la Gobernabilidad de la Democracia y el Desarrollo Territorial, Red RINDE, y miembro de diversas redes académicas y sociales en Derecho Constitucional, Paz, Descentralización, Régimen Territorial e Investigación Jurídica. Es líder de la Red de Mujeres Constitucionalistas y columnista de ámbito jurídico y otros medios de comunicación. Líder de la Red por el Constitucionalismo Democrático, capítulo Colombia, y coordinadora del proyecto Erasmus Opt-in en Paz, Interculturalidad y Derechos de la Naturaleza, proyecto internacional de la Unión Europea y la Universidad Libre 2018-2020, más de 15 años de vinculación con la Universidad Libre y más de 10 años de trabajo académico en diversos programas de la Universidad del Rosario, entre otras tantas universidades, y espero que muy pronto también de la Universidad de Espíritu Santo y de nuestros programas, como se lo he dicho a Liliana ya previamente. Así que, como ustedes ven, es nada más un resumen de la trayectoria de nuestra panelista de esta noche, que tiene todas las credenciales para tratar un tema que lo hemos conversado con Liliana previamente,
para que sea del mayor provecho para todos sobre una temática que resulta trascendental para nuestros pueblos en un momento crucial, más aún para nuestros pueblos latinoamericanos en una situación en la que la vacunación frente a esta pandemia no resulta o no tiene al menos un horizonte claro y nos genera muchas preocupaciones. Y por eso hemos querido abordar esta temática sobre vacunación desde la lógica del derecho a la salud, desde el Estado de Derecho fundamentalmente, para tratar de encontrar salidas y un análisis siempre responsable, académico, sobre un tema de coyuntura, una problemática que, como mencionaba, nos está afectando absolutamente a todos. Así que estoy seguro, y eso se confirma con el gran auditorio que tenemos, que todos sacaremos el mayor provecho a esta importante conferencia. En cuanto a la metodología, nuestra invitada tendrá 40 a 45 minutos aproximadamente para realizar su exposición. Ustedes pueden plantear las preguntas a través del chat. Yo voy a dar lectura a las mismas al final para tener las respuestas de la profesora Liliana. Así que, sin más, Liliana, bienvenida, está en su casa y estamos todos gustosos de escucharla. Bueno, buenas noches, muy feliz de estar aquí, Pablo, muy agradecida por este espacio tan bonito y por esta hermandad que tenemos entre Colombia y Ecuador, muy feliz de tener todos los hermanos acá del país ecuatoriano presentes, los que están, qué maravilla, y también sé que están mis amigos y varios colombianos y colombianas, lo cual me hace muy feliz, reitero, en este maravilloso evento sobre pandemia, vacuna y Estado de Derecho. Bueno, es importante señalar que no soy epidemióloga, que no soy bióloga, que no soy química, que voy a acercarme a esta temática, por supuesto, desde el derecho y desde el derecho constitucional. Reitero todos mis agradecimientos de verdad a los directivos también y directivas de la universidad, y todas, pues repito, las bellas personas que nos están acompañando en este momento. Digamos que tengo varias ideas en esta presentación, en esta sencilla presentación, unas a manera de introducción, otras sobre la forma como ha venido también cambiando y cómo se ha venido volviendo el tema de la vacuna el centro del debate, cuando no solamente la vacuna en este momento es el centro del debate, sino muchas otras situaciones que tenemos que abordar, especialmente en América Latina y pueblos como los de nosotros. Esta primera parte la voy a denominar peor que el ataque a las Torres Gemelas. O sea, yo realmente pensé que lo peor que podía y con lo que podía arrancar el siglo XXI fue el ataque a las Torres Gemelas. Yo nunca me imaginé, yo creo que ninguno de nosotros, de los que estamos acá, nos imaginamos vivir el momento histórico que en este momento estamos viviendo. Para las grandes tragedias hemos tenido que invocar escalas de la justicia, más allá de los estados nacionales, también lógicas de integración, de cooperación internacional y de máxima solidaridad. Por lo menos ese fue el ejemplo que nos legó el siglo XX. La guerra, por ejemplo, mundial, superable en lógica de aliados, los grandes crímenes en otrora escondidos por los estados, por fortuna pasaron a instancias internacionales o regionales, también nacionales. Un caso, por ejemplo, gracias a la presión internacional, al acompañamiento de hermanos, logramos, por ejemplo, en Colombia crear la JEP. Sin este apoyo internacional realmente hubiese sido imposible crear, por ejemplo, en nuestro caso, el acuerdo de paz. Luego aquí, en estos asuntos, el tema multilateral cuenta, también el verdadero compromiso y, por supuesto, los componentes de carácter nacional. Pues más aún, si se trata de un enemigo invisible, a eso es que estamos abocados en este momento, que nos tiene encerrados, que nos mata a nivel global y que le ha demostrado a su sistema económico predominante que el mercado no tiene corazón verde ni corazón de amor, que la quiebra del mundo, lo sabemos todos y todas, es irreparable y que las consecuencias de esta etapa que estamos viviendo es realmente fuertes, lamentables y no se hacen esperar, y ya muchos de nosotros las hemos padecido.
Vuelvo a la lógica internacional, queridos y queridas, y su gran importancia. Insisto en ella porque varias de las esperanzas de los países más pobres están ahí. Un ejemplo, algo sencillo para la muestra un botón, por ejemplo, el caso colombiano, más de 6.000 víctimas del exterminio de un partido político de Colombia de izquierda, un hecho que a mí todavía me causa estupor y dolor. Han pasado más de 34 años de lamentables hechos, murieron miles de miembros o asesinaron miles de miembros de un partido político, y realmente este caso llevaba más de 20 años de conocimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su informe de fondo del año 2017 concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos humanos, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integración personal, a las garantías judiciales, entre otras. Más de 34 años esperando justicia. Aún así, el Estado colombiano, curiosamente, ha presentado su propio caso sobre los mismos hechos ante la Corte Interamericana, un hecho inédito. Y la Corte Interamericana tendrá que fallar sobre los mismos hechos en una misma sentencia por el exterminio de este partido. En Colombia, claro, existen algunos pronunciamientos del Consejo de Estado, pero realmente la impunidad todavía hace grima, es preocupante el dolor, la falta de reparación desde toda perspectiva a las víctimas. El mismo caso, por ejemplo, del proceso de paz en un país que se ha matado ya por siglos, un conflicto continuo, discontinuo, atroz y desastroso. Insisto, si no hubiese sido por todos los aliados internacionales, definitivamente, y aún así como vamos, no tendríamos o seguiríamos viviendo las mismas circunstancias antes del año 2016. Todos estos ejemplos son fuertes, pero aquí en Colombia han sido fundamentales, y nosotros hemos necesitado de escalas superiores, internacionales, de integración, de máxima solidaridad, de vergüenza internacional para poderla sobrellevar o buscar los mínimos de justicia o estándares de derecho que aquí no fueron posibles. Pues yo creo que el tema de la pandemia habla más de lo mismo. Es un problema global que debe tener una respuesta global. El gran problema es que la cooperación y la solidaridad internacional hoy están en manos del mercado, y esto así es muy complejo. El mercado poco sabe de justicia constitucional y de derechos humanos y no humanos. Esta pandemia o sindemia, por el tema interseccional y catastrófico que representa, por ser una plaga que da inicio al siglo XXI, tal como lo señala Boaventura de Sousa Santos, invoca más que una lectura en clave de derechos humanos, de Estado de Derecho, de escala de justicias, de cooperación internacional, de integración. Lo lamentable es que la respuesta hasta la fecha ha sido el sálvese quien pueda y quien tenga los recursos. Este es un asunto grave, muy grave, solos no podemos. Constitucionalismo global, constitucional y común, todas las fuerzas, todas las formas, ONU, OMS, CEPAL, Unión Europea, bloques, etcétera. Es un momento que tenemos que invocar los bloques. El tema, insisto, va más allá de la pandemia. Como dijo Claudia Vaca, este egoísmo, este acto inmoral y mal manejo de la pandemia le complicará también las cosas al capitalismo, porque la tragedia epistemológica del manejo de la vacuna va a traer unas consecuencias epidemiológicas, sociales y económicas de tal alcance que el mismo capitalismo se verá afectado. El control del contagio podría haber sido más inteligente, más eficiente en criterios de principios neoliberales si se hubiese vacunado de manera homogénea y coordinada, de manera, primero la población de más alto riesgo, como lo sugirió la Organización Mundial de la Salud, para después ir paulatinamente aumentando la cobertura de la vacunación de manera escalonada. Pero la verdad, y ustedes lo saben, estamos en el peor de los escenarios, y eso lo tienen muy claro los epidemiólogos. Las empresas que primero desarrollaron vacunas, y lo señala misma Claudia,
Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca, no logran, y ustedes lo saben, lo sabemos, lo estamos padeciendo, suplir la demanda global de las vacunas. Por eso hay unos problemas inmensos en temas de producción y en temas de logística, de distribución, que incluso afecta, y ustedes lo hemos visto en las noticias, a los países más ricos, generando unas pérdidas mundiales absolutamente catastróficas. Esta misma experta colombiana anuncia que, por ejemplo, estamos hablando de unos 71, de unas más o menos 71 millones de dosis que han sido administradas en solo 57 naciones. Estas dosis casi todas en Estados Unidos, 24.4, en China unos 15 millones aproximadamente, y en algunos países de la Unión Europea 10 millones, y otras como Canadá, por ejemplo, que les dio por adquirir casi 122 millones de dosis para cubrir yo no sé cuántas de ahí generaciones, porque tiene una población de 38 millones. Miren el acto tan inmoral. Repito, esto es inmoralmente aceptable. Esto explica que algunos estados estén protegidos por muchas generaciones, caso de Canadá, y que ya tengan vacunadas, incluso, que es algo también inmoral, generaciones de no alto riesgo, jóvenes. O sea, eso en este momento, cuando el mundo está esperando que llegue la dosis a las generaciones más vulnerables. Y estados, como el caso colombiano, donde ni siquiera hemos aplicado la primera, que ni siquiera avanzan en su consecución, bueno, consecución, pues supuestamente sí, por lo menos en su aplicación, ¿verdad? Y lo cual, insisto, es un tema tremendamente injusto e inmoral. Por lo tanto, la globalización, buena para unas cosas y mala para otras, terminó por contaminarnos a todos en fase de pandemia. Parece que el virus entró por todas las redes, se inoculó en nuestras casas, nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestros amigos, la naturaleza, el Estado de Derecho, la justicia, la vida, el trabajo, la protesta social, hasta eso se nos afectó, la democracia, las elecciones, la muerte, todo. El gran Leviatán camina lento. El virus entró y afectó todo su cuerpo. De la noche a la mañana la vida cambió y cambió para siempre. La normalidad nunca será la normalidad. Realmente el siglo XXI nos sorprendió y al parecer por muchos años más. Una marca para todo el siglo. Nos creíamos indestructibles. Pensábamos que los únicos afectados eran nuestros enfermos de cáncer, de SIDA, de Alzheimer, pero de la noche a la mañana todos hemos sido o podemos ser objeto de este virus invisible. A la fecha, muchos de los nuestros han muerto. A 9 de febrero teníamos 106 millones, un poquito más, de casos confirmados en el mundo, 2.333.776 muertos. En Colombia, un país de aproximadamente 50 millones de habitantes, ya cuenta con 2.166.900 casos confirmados y pueden duplicar ustedes las cifras y triplicar, porque aquí el tema del seguimiento no es perfecto, y una cifra de muertos de 56.507, o sea, y ha subido más. Colombia, tan acostumbrada a la muerte de la violencia, tremenda patología, todavía no nos acostumbramos ante las cifras de este virus que para el caso colombiano llega con más fuerza a los estratos más bajos. Un virus que tiene origen animal. Adiós a las penosas teorías conspirativas. Algo hemos hecho mal los seres humanos. Este virus de origen zoonótico, sin identificar a una especie que actuó como huésped, llegó a todas y todos y realmente nos noqueó. Aquí traigo a colación una mujer que es muy interesante y celebro citar tantas mujeres, entre otras la de la creación de la vacuna, que señaló que el 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. Explica cómo los virus del ébola, María Nieto, el SARS, el VIH, han saltado de los animales a los humanos después de la destrucción masiva de selvas y de bosques tropicales. Al cortar la selva, dice ella, para reemplazarla por otras cosas, los animales que viven en esos lugares donde el hombre no ha entrado sufren profundas transformaciones. Aparecen especies con las que no estábamos en contacto y por lo tanto la posibilidad de transmisión de enfermedades es absolutamente inmensa.
Por ejemplo, el ébola tiene que ver con murciélagos de las selvas de África Occidental a los humanos y miren el contagio que se desató. Cierro este punto diciendo, pensé que el ataque a las Torres Gemelas era el peor momento. Resulta que no. Este siglo XXI nos sigue sorprendiendo con este tema de la seguridad y de la bioseguridad y el famoso modelo y el mercado. Ese mismo símbolo de las torres de Wall Street golpeadas el 11 de septiembre de 2001. Ese capitalismo, ese mismo no ha tenido respuestas ni reglas morales. Poco sabe de esto. Realmente estamos en problemas o las respuestas son objeto de apropiación privada, patentes, propiedad intelectual, egoísmo ante tremenda tragedia. ¿Por qué invoqué a comenzar esto? Escalas de justicia y la integración. Porque aquí en esta parte yo voy a hablar de que cuando empezó esta historia, todos los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales daban por hecho que la vacuna no iba a llegar. La vacuna era un tema de 10 años. A la vuelta de un año tuvimos la vacuna. Y ahora yo doy por hecho que no vamos a poder flexibilizar la propiedad intelectual o que vamos a seguir en esta tragedia de la forma como se ha monopolizado el tema de las vacunas. Yo voy a esperar que a la vuelta de un año estas circunstancias y estas cosas hayan cambiado. Cuando empezó esto, una OMS asombrada. Qué susto pasaron. ¿Cuántos teos? Cuánta vulnerabilidad ante una ciencia que no daba salidas y ante unas respuestas al albur del mercado. Hoy en día, apenas y con dificultad investigan en Wuhan sobre el origen de este virus. Más de un año para verificar datos de lo que tiene asediado al mundo. El 11 de marzo, recordarán ustedes, empezó esta tragedia. Las escalas del 2020. Las escalas de integración y de justicia en clave de derechos intentaron hacer un llamado inicial, pero encuentro en estos llamados de alerta un vacío sobre la vacuna. Insisto, estábamos lejos en pensar que la podíamos tener. Por lo menos intentaron muchas escalas en todo sentido de dar grandes orientaciones para enfrentar la pandemia en clave de Estado de Derecho, de derechos humanos y de no discriminación. Las mismas se deberán aplicar en la etapa que estamos asistiendo. Lo mismo que ellos detectaron allá sin vacuna es lo mismo que tenemos que hacer hoy en día con la supuesta vacuna que existe. Por ejemplo, la declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus y los derechos económicos, sociales y culturales del DEX de la ONU daba cuenta de la tragedia y de la afectación de los derechos económicos, sociales y culturales y especialmente del derecho de la salud. Y invocaba, hombre, estados, por favor, cuidado con los grupos más vulnerables de la sociedad. Los estados partes en esta declaración decían, tienen la obligación de adoptar medidas para evitar estos fatales efectos. Pues ahorita también tenemos la misma responsabilidad. Tienen la responsabilidad de funcionar en clave razonable y proporcionada. Cada medida tendría que tener un test de proporcionalidad a fin de garantizar la protección de todos los derechos humanos. Yo creo que la mayoría de los estados han fallado en esto, desde los más ricos hasta los más pobres. Ya anunciaban el 17 de abril de 2020 que los más afectados serían los pobres, los que tuvieran que salir a trabajar entre pandemia y hambre, por supuesto la pandemia. En Colombia, por ejemplo, es curioso, el porcentaje de defunciones según el nivel máximo de escolaridad alcanzado, por ejemplo, el 37.1% personas que apenas tienen primaria, el 23.2% secundaria y media, el 4.9% superior y la mayoría de los que estamos de aquí que somos posgraduados, el 0.5%. ¿Quiénes están muriendo? Los que tienen apenas primaria y los que tienen secundaria y media. Eso algo nos está diciendo. Si lo comparamos con un país tan desigual como Colombia, que tiene dividida la sociedad en estratos, así de terrible. El estrato más alto es el estrato 6 y hablamos del estrato 1 hasta el estrato 6. Cuando miramos el tema de los estratos, la cosa también es lamentable. El estrato 1, que es lo más pobre, el 31.9% de muertos. El estrato 2, el 35.7%
porcentaje de muertos. El estrato 3, el 22% de porcentaje. El 4, 4.6, el 5, 1.5 y el 6, 0.8. El 6, 0.8, mientras que los más pobres están colocando el 89.6% de todos los fallecimientos por esta enfermedad en Colombia. Esas cifras nos tienen que indicar algo. ¿Quiénes tuvieron que salir? ¿Quiénes han tenido que salir a trabajar? ¿Quiénes han tenido que ir a buscar alimentación, etcétera? La comparación en una sola ciudad también es terrible. Por ejemplo, Medellín, que es una ciudad bellísima de Colombia, en donde, por ejemplo, en el poblado, el porcentaje de muertes es bajísimo, pero en las comunas más pobres el porcentaje de muerte es altísimo. La declaración de la ONU por eso reiteraba que el papel de la Organización Mundial de la Salud, el papel de los estados en clave de derechos y el valor de la cooperación internacional era absolutamente fundamental, puesto que las soluciones nacionales eran realmente insuficientes. La intensificación de la cooperación, el intercambio de información científica sobre posibles patógenos, datos científicos más fidedignos, compartir los mejores conocimientos científicos y sus aplicaciones, especialmente en el campo de la medicina, y acelerar el descubrimiento de tratamientos y vacunas eficaces. ¿Quién iba a pensar que esto último, las vacunas, no iban a ser un bien común, un derecho universal? A eso es que le tenemos que apuntar de aquí en adelante. Pero no es lo único. Eso sí quiero decirle, la vacuna es parte de la solución, pero no es lo único. Insisto, esta declaración queda corta sobre un punto esencial, el famoso tema de la vacuna. En ese momento no estaba el tema de la vacuna. En la misma línea, lo que planteaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril de 2020, o lo que planteaba en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos también hacia abril del año pasado, o lo que planteaba la maravillosa CEPAL. Todas invitaban a entender el tema de la pandemia en clave de derechos humanos. Todas invitaban y decían, oiga, esto es una tragedia en todo sentido, es una tragedia en tema de vida, es un tema en tema de integridad personal, de trabajo, de vivienda, de todo, y por lo tanto, eso es lo que tenemos que proteger. Los estados, comillas, deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID, inclusive mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario. Ya hemos visto cómo en tema de pandemia los indígenas han sido afectados, los niños han sido afectados, las niñas han sido afectadas, las mujeres, la población LGTBI, o sea, las poblaciones más vulnerables han sido los afro, completamente vulnerados. Agregan que con el fin de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos a la vida y a la salud de las personas con COVID, los estados deben velar por la accesibilidad, asequibilidad, en condiciones de igualdad, respeto a las aplicaciones tecnológicas científicas, participación, etcétera, acceso. Digamos que en ese momento era todo un catálogo de estándares mínimos que tenían que tener en cuenta los estados, y creo que en eso hizo una labor muy importante estas instancias de carácter internacional. La Corte Interamericana también nos llamó siempre a la proporcionalidad de las medidas a adoptar por parte de los estados. El tema del uso de la fuerza. Ustedes recordarán cómo en Bogotá, en una situación grave, a partir de la muerte espantosa de Javier Ordóñez en Bogotá por hechos de brutalidad de nuestra fuerza pública, terminaron asesinadas más de 10 personas en Bogotá. Y esto, entre otros, aquí los invito a revisar una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Justicia nuestra, STC 7641-2020. Esta sentencia, por ejemplo, fue bellísima porque les dice, ojo con el tema de la protesta pública, ojo con esa intervención violenta, arbitraria, desproporcionada que ustedes hacen con pandemia y sin pandemia, pero con pandemia, por supuesto, la situación se ha agravado.
Esa Corte Interamericana, volvamos a la Corte, también invocó protección total a los derechos económicos, sociales, culturales, el tema de la vulnerabilidad, el tema, repito, de los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los apátridas en general, todas las personas que requerían el mayor cuidado durante la pandemia, y estos son varios de estos criterios, aunque cambian un poco en el tema ya de la aplicación de la vacuna como tal, tienen que ser aplicados. Los aportes en clave de integración regional son fundamentales, y es que la pandemia y la vacuna invocan lógicas globales, lógicas regionales, como cuando la Unión Europea se cierra para proteger, lógicas nacionales también. Aquí necesitamos estados nacionales fuertes, lógicas intermedias también y lógicas locales. En esta pirámide todo tiene que funcionar. Si algo falla, falla todo, o no se logra la intervención. Por eso aquí también resalto el papel de la CEPAL. La CEPAL también estuvo muy atenta a lo que podía estar pasando. La CEPAL tenía clara la tragedia tan terrible a la que estamos enfrentados, más allá de la vacuna también, inicialmente. La CEPAL se dio cuenta que nosotros íbamos a tener un agravamiento de las desigualdades entrecruzadas, del crecimiento mediocre, de la baja productividad, de la alta informalidad, de la insuficiente diversificación, etcétera. Se dieron cuenta además, o sea, de lo que iba a agravarse en términos de deterioros económicos, sociales y también, por supuesto, de deterioros ambientales. Y también detectaron, por supuesto, que esa pobreza que se iba a agravar, que iba a alcanzar 231 millones y pobreza extrema de 96 millones, esa caída de las exportaciones, ese agravamiento del desempleo a 44 millones, esta alta informalidad de 54%, lo cual es grave, que también explica las cifras de los muertos de los estratos más bajos en Colombia y supongo que en la mayoría de los países de América Latina, este cierre de 2.7 millones de empresas formales, 40 millones de hogares sin conexión a internet, todo eso finalmente que puede llevar a la catástrofe de lo que más les duele, el mercado y el capitalismo. Y esa catástrofe no se resuelve con ingresos básicos de emergencia, no se resuelve con excepción de impuestos, subsidios y periodos de gracia. No se resuelve solamente con canasticas de alimentos, con transferencias de alimentos, con una que otra medicina, con equipos de sanitización. No se resuelve solamente con subsidios a salarios, seguros de desempleo. Sirve, puede ser paliativo, pero hay que crear medidas de choque muy fuertes para poder enfrentar lo que se está viviendo. Y por eso el papel de la CEPAL es fundamental. Clave de vacuna y en general clave de todos los componentes que tiene que tener el tema de la pandemia. O sea, ahí hay un trabajo inmenso que se tiene que desarrollar. Proponen cosas que la mayoría de los países no han hecho, que se niegan, y todos estamos desesperados por la vacuna. Claro, ¿quién no está desesperado en este momento por la vacuna? Pero hay unas propuestas que ha hecho CEPAL que son muy importantes. El ingreso base de emergencia, básico de emergencia, lo que se haya denominado en Colombia el tema de la renta básica, por un monto equivalente a una línea de pobreza por 6 meses a toda la población en situación de pobreza. Esto tendría que ser mucho más. Ampliar los pasos y los periodos de gracia de los créditos dirigidos a las MIPYMES. Eso no se ha hecho. Confinanciar parte de las nóminas salariales para apoyar el empleo, invertir el 1% del PIB en una canasta básica digital para garantizar la inclusión digital universal. ¿Cuántos niños no tienen acceso a la educación en este momento? Miren, hay una cantidad de propuestas en lógica de CEPAL que hay que trabajar también para poder enfrentar esta situación. A mí la propuesta de CEPAL y el trabajo en clave internacional me parece fundamental en este momento. No tenemos las condiciones científicas para pararnos en la raya, no las tenemos. Para hablar duro, somos pobres. Si Europa avanza lento, nosotros ni llegamos, ni pensar en África, etcétera. Renta básica más vacuna ya parece ser una de las cosas que claman la mayoría de los pueblos de América Latina. Para el caso colombiano, un poco complicado. Aquí, por ejemplo, se ha propuesto trabajar una renta básica transitoria,
que apenas beneficiaría a 9 millones de hogares afectados por la crisis. Estoy retomando aquí al economista Jairo Parada, que va a decir, oiga, esto apenas afectaría 2.3% del PIB, que se puede financiar con crédito del Banco de la República, pero aquí el asistencialismo nuevamente impera, aquí nos gustan familias por acción, aquí nos gustan devoluciones del IVA, el ingreso solidario, pero aquí realmente no buscamos medidas radicales para poder paliar la situación mientras que logramos la inmunidad precisamente de rebaño. Y entonces la pregunta acá es, ¿qué podemos esperar del contexto internacional en materia de pandemia? Entonces, lo primero que, bueno, yo primero celebro, ya tenemos vacunas. ¿Quién creía que íbamos a tener vacunas? Ya tenemos vacunas. Eso es increíble. Lo segundo es que varios países ojalá avancen más, esperaría las mejores noticias de Cuba y muchas más. En Colombia hay un plan, supongo que en Ecuador también, pero no hay vacunas, pero hay plan muy interesante de vacunas. Vamos a ver si llegan algunas poquitas, ya nos dijeron, primero nos habían dicho que eran 800, ahora dicen que es con 50,000, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Espero que a fin del 2021, porque tengo que ser optimista, no puedo, algo de lo que hablaré en este momento se dé, algo así como lo imposible cuando inició el 2020. Entonces voy a pensar, y aquí tengo filósofos del derecho porque lo sé, en lógica moral, que algo mueva el mundo en lógica de bloques para tratar de cambiar esto. La inmoralidad cunde. En semejante tragedia, tal como lo dije anteriormente, todo quedó a merced del mercado. Cláusulas de confidencialidad que se soportan en asuntos de seguridad nacional para la contratación. Una experta colombiana, y vuelvo y reitero que me encantan las mujeres como han estado al frente de este momento tan complejo, Carolina Botero, por ejemplo, decía, oiga, es increíble que la vacuna no sea un bien común. Es increíble que la vacuna esté a merced de la propiedad intelectual, de la rapiña del mercado. O sea, ¿cómo es posible que la vacuna no sea un bien público global? Y ella recuerda cómo algunos países han hecho propuestas interesantes. Por ejemplo, Costa Rica, Chile y la OMS hicieron, entre otros, un llamado de solidaridad entre los países. Entre ellos y con el sector privado propusieron crear el CETAR, una plataforma tecnológica de licencias voluntarias para soluciones sanitarias, incluida la vacunal, para uso de cualquier país. También recuerda ella cómo, oiga, y Colombia se ha hecho como la de la vista gorda con esto. Yo no sé Ecuador, pero la verdad es que si no nos metemos en esto, no vamos a poder avanzar. Sudáfrica e India presentaron también propuestas interesantes para usar las excepciones previstas en ASPIC, otro tipo de propiedad intelectual, derivados de medicamentos, vacunas, diagnósticos y otras tecnologías para poder trabajar. Perdió el mundo, ganó el mercado. Mejor dicho, y como lo señala Botero, la salud del mundo depende de unas pocas empresas que tienen las patentes y con ellas el sartén por el mango. Ella invita a que nuestros países se muevan, impulsen el CETAP, impulsen lo que ha dicho la OMS, impulsen y tomen partido. En este punto me encontré con una declaración que yo hiperventilaba porque no la encontraba. Es una traducción no oficial que hizo de Justicia, que es una declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Y ahí decía, oiga, qué linda, esta declaración es de diciembre del 2020. Diciembre, o sea que ya cuando finalizaba el año, cuando por fin apareció vacuna, que no pensábamos que tenía vacuna, ¡pum!, sale esta declaración. Por eso voy a ser optimista y voy a pensar que finalizando este año, toda esta inmoralidad de la que estoy hablando tiene que cambiar. Las vacunas de alcance universal, no discriminación en su distribución, ojo porque aplica a nivel nacional. Que me digan que un ministro se la aplicó primero, yo digo, uy, ¿qué pasó? O sea, ¿qué acto inmoral es eso? Ni por religión, o sea, garantizar el acceso, el suministro gratuito, todos los canales para llegar a la población hasta la más vulnerable. La priorización inicial por el tema de baja distribución es fundamental. Flexibilización de las vacunas. Y voy comillas porque es bellísimo. El comité de
recuerda que aunque muchas de las vacunas que pueden ser aprobadas fueron desarrolladas por empresas privadas y pueden estar sujetas al régimen de propiedad intelectual, los estados son el primer garante de los estados, oigan esto, son el primer garante de los derechos económicos, sociales y culturales y por ende deben prevenir que los regímenes de patentes menoscaben las posibilidades de la población de acceder a las vacunas. Nos invitan a pensar en un enfoque de salud global, fundado en la asistencia internacional, la cooperación, la distribución equitativa. Estas compañías esperan obtener ganancias, y es justo, dice la declaración, que reciban una compensación razonable, no, perdón, esto sí lo dice de justicia, reciban una compensación razonable por sus inversiones e investigación. No obstante, este comité del que estamos hablando de Naciones Unidas recuerda a los estados partes que la propiedad intelectual no es un derecho humano, sino un producto social que tiene una función social. Mire, si empezamos a cambiar esto, es posible que encontremos salida. Es bello. Hay que pensar la propiedad intelectual en clave de salud pública. Hay que pensar, y dice la Naciones Unidas, este comité, que las entidades comerciales deberían abstenerse de invocar los derechos de propiedad intelectual de manera incompatible con el derecho de toda persona a acceder a una vacuna segura y eficaz contra la COVID, y con la obligación de los estados de garantizar lo antes posible el acceso universal, equitativo a las vacunas contra COVID-19. Miren esto, los estados, partes deberían elaborar estrategias y mecanismos para una distribución equitativa. Oiga, si no lo hacen así, estamos graves, o sea, los estados no están garantizando los derechos humanos para poder desarrollar esta etapa. Ay, por Dios, y empiezo cerrando, y los estados, wow, cuando pienso en los estados, pienso en el nivel central, en el nivel intermedio, en el nivel local, en los territorios indígenas, en los afros, depende de las autonomías reconocidas en las constituciones, en que unos están marcados por el modelo francés, otro por el norteamericano, otros son una fusión de todas, cruzados con el sistema de gobierno. Ayer estaba en una conferencia de Red Rinde de Territorio en donde preguntábamos, por ejemplo, en el caso de Europa no hay mucha diferencia entre estados unitarios y federales en el enfrentamiento de la pandemia, pero yo decía, uy, aquí en América Latina con modelo sistema de gobierno presidencial, creo que sí, o sea, aquí sí tenemos, además porque tenemos una marca de presidencialismo grave que también se vuelve exorbitante y que se vuelve lógica autoritaria, ya sea de derecha, de izquierda, temas que se agravaron en fase de pandemia, unas economías emergentes, un modelo de desarrollo en clave de extractivismo, una historia que apenas se levanta de siglos de racismo, sexismo, homofobia y clasismo. Con estos males, pero también con elementos valiosos como movimientos sociales en auge, procesos constituyentes en ciernes, como el caso de Chile, procesos de paz en camino, como el caso de Colombia, toda una olla a presión recibió América Latina en clave de pandemia. En medio del desespero hemos aplicado todas las medidas habidas y por haber, pero también hemos sido inconsistentes entre la economía y la presión de muchos sectores. También hemos tenido que hacer días del IVA, como en el caso de Colombia, donde todo el mundo se contaminaba, o la minga cuando llegaron 10.000 indígenas a Bogotá, o cuando hacemos los partidos, cuando se nos olvida que estamos realmente en pandemia. Un tema preocupante a tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la fuerza institucional de los estados, el tema de la coordinación, el tema de la armonización de las ramas del poder público, el tema de los liderazgos, eso que he visto en Pablo como directivo de una universidad. Esta es una etapa que invoca líderes, líderes en la casa, líderes afuera, líderes en la universidad, líderes. Cuando nos fallan estos líderes, los alcaldes nos fallan, las alcaldesas nos fallan, o cogemos a una mujer alcaldesa y les aplicamos violencia política porque nada de lo que hace nos gusta, y más si es LGTB, como el caso de Bogotá. Aquí necesitamos verdaderos políticos y gerentes. Pero un tema complejo, además de todos los anotados, estuvo dado en el tema de la salud, tema sensible en todos los países, también ricos pero pobres.
también, pero como dice un exboxeador colombiano, es mejor ser rico que pobre. Pues claro, estos ricos, pues sí, les llegó la pandemia, mataron a todo el mundo, pero tuvieron con qué enfrentarla. Nosotros no. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el tema de la salud es un servicio público esencial. Desde la T 760, 2008, Corte Constitucional, y la ley estatutaria 1751-2015, ¿verdad? Un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Yo me pregunto cómo leo esto, cómo trato de leer esto con un sistema que está entre lo público y lo privado, pero que la mayoría de las empresas prestadoras de salud son privadas. Un país donde cada 52 minutos se interpone una opción de tutela y cada 3.5 minutos se presenta una tutela por salud. Aquí tengo un cuadro bellísimo, bellísimo no, preocupante, en donde uno mira la evolución de las acciones de tutela en Colombia. En el 2008, ¿sabe? 18, ¿cuántas tutelas fueron interpuestas? 607.308 tutelas. Estamos hablando de un porcentaje grandísimo. Pero además, yo decía, y en temas de salud, ¿cómo estamos? No, pues terrible. 197.655 tienen que ver con salud. Con derechos de petición, 254.797. Es la misma acción de amparo de ustedes, ¿no? Tutela, ahorita Pablo. El porcentaje de las acciones de tutela son del 34.21% frente a otras, en salud, perdón, frente a otros temas como agua potable 0.17. O familia 0.24 o habeas data 0.78. Eso quiere decir que la salud venía enfermita antes de la pandemia. ¿Se podrán imaginar? El tema tenía fiebre y se debe intervenir seriamente. Y con esa crisis nos tocó enfrentar el tema de la pandemia. El mapa de las acciones de tutela en Colombia es increíble. Casi todo el país, excepto los territorios menos poblados que están hacia la Amazonía y hacia la Orinoquía. Entonces, es una situación impresionante. Duque, nuestro presidente, hizo una reunión con todos los presidentes de las altas cortes para que, pilas, cuidado, nos vamos a enfrentar a un tema de tutelitis ahorita con esto de la vacuna, porque de pronto no les va a gustar el plan ni la forma de priorización. Y entonces, a mí me encantó el presidente de la Corte Suprema de Justicia que le dice, no, momentico, estamos acostumbrados a una catástrofe permanente en la justicia y no nos va a asustar la tutela, porque la tutela hace parte del Estado Social de Derecho y estamos preparados, me encantó. Y un artículo muy bello de Rodrigo Primi que invita a decir, oiga, ¿cómo así, señor presidente? ¿Cómo así que usted va a recurrir a procedentes dudosos de lobby ante las cortes porque le preocupa el tema de la vacuna y de la tutelitis que esto puede generar? Más bien, en vez de eso, ¿qué tal si aplica el plan que no es tan mal? El plan que tenemos nosotros es un plan interesante. ¿Qué tal si busca consensos políticos? ¿Qué tal si hay menos secretismo y máxima claridad y más transparencia en la política de priorización? Porque pilas, que no cometamos cosas arbitrarias. Y me encanta cuando Rodrigo le dice, oiga, y le hago una pregunta. Y si, por ejemplo, algún indígena, alguna comunidad especial o los migrantes fueran los últimos en ser vacunados, ¿será que ellos no tendrían derecho a recurrir a la tutela o a la acción de amparo para que se elimine ese criterio discriminatorio o de priorización? Para eso están los jueces. Los jueces sabrán, en principio, esto es un tema de seguridad de interés general, es un tema interesante, hay un decreto especial que tenemos de un plan de vacunación, pero por supuesto, si tenemos en un momento dado que aplicarla y entenderla, lo haríamos. Decirles, porque ya casi empiezo a cerrar, ¿cuántos minutos me queda, Pablo? Liliana, estamos bien en tiempo, así que tranquila. Aparte que está muy interesante por varios puntos que ya vemos en el chat, en las preguntas, así que sin problema. No, ni he mirado para no traumatizarme. No, mentira.
Entonces, arranco diciéndoles que la tutelitis no le asusta a la rama judicial, que puede darse. Estamos hablando de un país con casi 50 millones de habitantes, que se deben vacunar para tener la inmunidad de rebaño, más o menos 35 millones aproximadamente, y que eso no se va a llevar en las condiciones que estamos en el 2021, y que por lo tanto la lógica de priorización son absolutamente fundamentales, y es que aquí que estamos abogados, politólogos y de todo, nos aplicamos la lógica de los derechos humanos. También nos tenemos que inocular los derechos humanos para poder entender esto en clave de solidaridad y de lo que trae nuestro propio plan de vacunación. Todos los países creo que tienen que estarlo haciendo, así como nosotros tenemos plan, no tenemos vacuna, porque lo principal en estos planes es reducir, como lo dice nuestro plan, la morbilidad grave y la mortalidad que puede generar toda esta etapa ya de la primera ola, segunda ola, y yo no sé cuántas más olas, y para tratar de controlar la transmisión y contribuir, repito, al tema de la inmunidad de rebaño en todos los países y en el caso concreto de Colombia. Por fortuna se están aplicando estos criterios que están diciendo la OMS, los organismos internacionales de priorización, pero la priorización aquí sí tiene un componente muy importante, y ese componente es epidemiológico. Hay unos contenidos basados en este plan que tienen que aplicarse y que tienen que entenderse, y que en un juez, en un momento dado, estar abocado a conocer una acción de tutela tendrá también que respetar, por supuesto. Tendrá que respetar y, por supuesto, tener en cuenta que por no existir evidencia seria sobre el tema de la vacunación para las personas menores de 16 años, pues obviamente están excluidos por ahora, y todos aquellos que tuvieron la COVID, que habría que pensar cuánto tiempo más, y repito, no soy bióloga, no lo puedo entender, pero en principio, porque no sabemos cuánto tiempo dura la inmunización después de haber tenido la COVID, cuánto tiempo estaríamos hablando para lograr el 70% de inmunización de los habitantes de un territorio. Insisto, Colombia tiene 51.049.498 habitantes. De estos, para tener inmunidad de rebaño necesitamos vacunar a 35.734.000 habitantes. Para vacunar 35.734.000 habitantes, la lógica multilateral COVAX, que supongo que ustedes también la tienen, y las lógicas bilaterales, pues que todavía hemos podido, no son suficientes, porque muchas de ellas se requieren 2 vacunas y no una sola vacuna. A esto le quitamos 1.500.000 o más que ya se han enfermado y que en principio no estarían dentro de los casos acumulados que se tienen que trabajar. Mejor dicho, estaríamos pensando que para poder vacunar estas 35, 34 millones de personas, quitándole los que ya se enfermaron, necesitamos 40 millones de dosis para inmunizar, eso es para poder inmunizar. En Colombia hemos jugado a los 2 mecanismos, al mecanismo multilateral, al mecanismo bilateral, con una cláusula de confidencialidad que todos los colombianos que están aquí conocemos, y que supongo que a ustedes también les está pasando, y por tanto ese plan nacional de vacunación en el caso nuestro tiene unos criterios de priorización, insisto, y un marco bioético y de derechos humanos que yo aspiro que se respeten en el momento en que empiecen a llegar las vacunas, y en las condiciones lamentables que hemos tenido que desarrollar la vacunación, la negociación, la mayoría de los países pobres del mundo, o los países de ingreso medio, como se llama en caso de Colombia. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta eso. Hay un decreto que salió precisamente que recoge este Plan Nacional de Vacunación. Hay unos principios clave que son muy importantes, que supongo que también los tienen en cuenta ustedes, Colombia, Ecuador, la mayoría de los países. Solidaridad. Oiga, el beneficio individual cede al beneficio colectivo. Eficiencia, ahí sí el neoliberalismo cuenta, la maximización de los beneficios obtenidos ante los recursos limitados. La beneficencia, curioso, hacer el bien y evitar el mal. No, yo me quiero vacunar primero y me importa 5 cuando estamos esperando que alguien de 80 años sea que primero se vacune, o mi familia porque tengo el poder. Primacía del interés general.
considerando el contrato social que tenemos y por lo tanto que el ejercicio de los derechos individuales en un Estado social de derecho tiene que reducirse frente a las lógicas de los derechos de los demás, una lógica de justicia social y distributiva, una lógica de carácter comunitario, ¿verdad? Para mirar cómo podemos distribuir los menguados y no puedo utilizar la palabra precarios, medios disponibles para alcanzar estos fines propuestos de inmunizar a este 70% de la población, el tema de la equidad, el tema de la transparencia, que en contratación aquí pues se pierda de alguna manera con el cuento de la seguridad nacional y de cláusulas de confidencialidad, pero entendido bajo la transparencia, no estamos pensando que aparezca como en Colombia el cartel de los pañales, el cartel de la vacuna, ojalá no aparezca un cartel de la vacuna que son tan comunes en Colombia. La transparencia va ligada a la honestidad, la progresividad en la medida en que, repito, aquí hay unos principios que van de forma gradual, dependiendo cómo vayan llegando las vacunas, el acceso con lógica de igualdad, pero con lógica de igualdad y de discriminación también positiva, el enfoque diferencial, etcétera. Preocupa que al final, pues, todo me gusta, y es que el decreto por lo menos deja claro que esto es de resorte, lo que es la negociación del Estado centro, del gobierno nacional. Eso está bien, eso me parece interesante. Me preocupa es la forma como del Estado centro se va a armonizar todo ese proceso con los territorios. Colombia y cómo al fin las que tienen que aplicar las vacunas, que van a ser las empresas sociales, las empresas prestadores de servicios, que la mayoría son privadas, que han fallado terriblemente en fase de pandemia, han hecho lo que han podido hacer a punta de control, y en eso el Estado ha sido fundamental y las entidades territoriales han sido fundamentales. ¿Cómo va a ser en la transparencia en el manejo de la información, en el manejo de los datos? ¿Cómo se va a acceder? ¿Cómo van a llegar las vacunas a los territorios? A territorios que tienen realmente unas dificultades inmensas como el Chocó, como el que limita con usted el Ecuador, como la Amazonía, como la Guainía, como Vichada, en fin, o sea, hay muchas dudas que se presentan frente a este programa que tiene el país. Yo cerraría esto diciendo lo siguiente. Yo creo que es un momento complejo el que estamos viviendo. Tenemos que invocar claves internacionales, regionales, nacionales y locales de máxima solidaridad. Es el momento de los liderazgos, de no escondernos, así como los profesores nos ha tocado aquí poner la cara, y los discentes y los estudiantes también, estudiar y sacrificar. Es el momento de los sacrificios, es el momento del enfoque de los derechos humanos, tanto en la primera fase como en esta fase de supuesta vacuna, pero ojo, la vacuna no es suficiente, se requiere seguir pensando en clave social porque las consecuencias de esto son de largo aliento. Estamos pensando en un retroceso de 10 años en gasto público social, en tema, o sea, hay un retroceso inmenso, la crisis apenas empieza a ver en términos económicos y sociales. Si bien era cierto, hace un año la vacuna era imposible, ojalá la comunidad internacional hoy avance a pasos agigantados en la flexibilización de toda esta cosa que se apropió de un bien que debería ser público, pensar en la vacuna como un bien común, como un bien universal, que existan realmente comités de ética, de bioética mundiales, regionales, nacionales, locales, para verificar que los criterios de priorización se cumplan. En las mismas instituciones, en nuestras universidades, el mercado no puede decir, Pablo, vaya y dicte la universidad ya, no hay que sin pensar cuáles son los problemas que tiene Pablo o el bebé, no sé, aquí se requieren unos comités de bioética, no el mercado, los que estén opinando, los que estén pensando. Al fin y al cabo hay que decirle al señor capitalismo que sin seres humanos y con pobreza, el capitalismo también se hunde. Luego ellos son los primeros interesados en resolver este tema tan grave de la vacuna que tenemos ahorita en clave de mercado, de propiedad privada, de patentes, bueno, de todas estas cosas. Ellos deben buscar estrategias para salir de esta gravosa situación. También espero que las vacunas emergentes logren llegar,
que aquí, repito, los estándares de justicia cuenta, aquí el derecho debe cumplir un papel decente, nosotros como abogados, como juristas, tenemos que cumplir un papel decente, no podemos hacer lo mismo que hicieron los intelectuales por allá en la Segunda Guerra Mundial, o los intelectuales que en el fascismo lo que hicieron fue agachar la cabeza y finalmente terminar soportando atrocidades. Yo creo que nosotros como intelectuales, como académicos, como juristas, como profesores, como abogados, tenemos un momento histórico muy importante para intentar buscar salidas fraternales, solidarias en este momento tan complicado. Esto es, querido Pablo, en principio. Muchas gracias, Liliana. Es sumamente interesante y nos deja muchos temas de reflexión. Indudablemente no vamos a poder agotar un tema de esta naturaleza en un foro, pero ciertamente nos ha generado una serie de inquietudes y de hecho en el chat hay varias inquietudes que lo que trataré es de agruparlas por temáticas para que podamos escuchar sus criterios en torno a esto. Por ejemplo, Liliana, usted topó temas importantísimos que los han advertido muy bien nuestros participantes. Esto está relacionado con derecho a la salud, entre otros derechos en nuestra Constitución denominados, como usted bien conoce, del buen vivir. Esto denota que el Estado tiene una enorme responsabilidad para la garantía, la tutela efectiva de estos derechos y particularmente en una situación como la que nos encontramos. Por eso hay varias interrogantes que lo que plantean en el chat es en su criterio, ¿cuál es el rol en la tutela del derecho a la salud en épocas de pandemia o de crisis, que puede ser ahora esta, mañana ya se advierte en otras tantas, pero cuál debería ser, en términos generales, ese rol del Estado en la garantía de protección y fundamentalmente en ese ámbito de protección, de prevención de vulneraciones al derecho a la salud que puedan devenir en la judicialización? Como usted bien decía, la judicialización ya es como el efecto final. Frente a una vulneración ya acaecida, activa una garantía, una tutela, una acción de protección acá, pero ¿qué hacer para no llegar a ese estado de cosas en el que procuremos a través de la justicia que se obligue o conmine a los estados a asumir su responsabilidad estatal desde el punto de vista de sus propias constituciones y desde el bloque o de los compromisos internacionales que han asumido en este campo, Liliana? Claro, maravilloso, Pablo. Y también veo acá varias al lado que también, que bueno, hay una por ejemplo, de Yanine Berresueta. Ella me dice, no, yo no estoy adoctrinando a chicos y chicas con comunismo ni socialismo, ni más faltaba, creo que no lo he hecho en la conferencia. Yo creo que lo que estoy diciendo es que las vacunas deberían ser un derecho universal y que por lo tanto no debería estar a merced de propiedad privada o de unas solas empresas, digamos, que las lograron. Creo que no se entendió el mensaje. Hay otra pregunta que dice aquí: ¿ha relajado la pandemia la protección de los derechos fundamentales de la democracia moderna? Yo considero que se ha hecho hasta lo imposible en la mayoría de los estados por proteger los derechos fundamentales. Hemos utilizado todos los mecanismos existentes para tratar de entender, y creo que todos los abogados y los juristas hemos trabajado en clave de Estado de Derecho, de Estado social de Derecho, pero insisto que hay unas circunstancias históricas previas que hacían, o sea, que ya venían mal y que se pudieron agravar un poco en esta fase, digamos, sistemas de salud deficientes, poca protección de los trabajadores de la salud, el caso colombiano, como lo digo, de acciones de tutela, de un sistema de salud que funciona a punta de acciones de tutela. Entonces, creo que se ha intentado hacer la tarea en principio, excepto los estados negadores, Bolsonaro, Trump y también el México. Y México es un gobierno de centroizquierda y sin embargo el señor salía sin protección. Le parecía que en una situación decía, bueno, vamos a abrazarnos, el amor, y el personaje no se imaginaba la situación y la tragedia en la que estábamos viviendo. Leonardo, ¿podría alguien escribir la sentencia, por favor? Bueno, no recuerdo de qué sentencia, hablaríamos de la sentencia de la Corte.
de la protección, de la protesta social sería, ¿o cuál sería? Bueno, ya la verificamos. ¿Qué mecanismo pudiera asegurar el apoyo a los sectores más vulnerables de la población si el Estado no tiene el capital para sostener el sistema de salud pública? Wow, creo que esa amarraría esa pregunta con la misma pregunta que me hace Pablo, o sea, cómo poder, yo creo que por eso hablo de tener un control, digamos, como sociedad civil, como autoridades territoriales, ejecutivo, legislativo, judicial, o sea, todo el Estado de Derecho funcionando para que en medio de estos estados que tienen emergentes y que tienen una economía débil, se pueda proteger al máximo, digamos, las comunidades y los sectores vulnerables. Creo que hay que aplicar tanto para la pandemia como para el tema de la vacuna, como para fases post-pandemia, etcétera, criterios de priorización epidemiológicos, como lo había dicho, pero también los criterios de no discriminación. Aquí, por ejemplo, el caso de nosotros con los migrantes que tenemos, o sea, por ejemplo, el plan de nosotros habla, esa es una población vulnerable, hay vacuna para los regulares, pero por fortuna hace poco el presidente Duque habló de un plan para los irregulares que cubriría 1 millón de personas aproximadamente. Creo que esas son salidas que tenemos que pensar seriamente en países emergentes y pobres como el de nosotros. A mí me encanta esta pregunta de Carrión cuando me dice, Liliana, ¿usted cree que el derecho internacional y el derecho constitucional pueden menguar los efectos producidos? Sí, yo creo que hemos estudiado derecho y creo que aquí necesitamos comunidad internacional, derecho internacional, estancias internacionales, escalas de la justicia y el derecho constitucional, tener inoculado el derecho constitucional y los derechos humanos para enfrentar este momento tan complicado y tan difícil. Cuando yo decía, no en lógica comunista ni mucho menos, es no pensar en lógica de mercado, pensar en la pregunta que me hacía Pablo, buen vivir, y el buen vivir no puede ser el sufrimiento de las comunidades, el buen vivir implica la felicidad de las comunidades y luego esa felicidad implica en términos de protección, que no mueran tantas personas, digamos, en la tragedia que estamos viviendo. Pablo me dice que si la pandemia está exponiendo y explotando desigualdades de todo tipo, incluida la desigualdad de género a largo plazo, sus consecuencias sobre la salud, los derechos y la libertad, no, pues no, terrible. Creo que aquí tengo feministas muy fuertes, creo que las mujeres son terriblemente afectadas con el tema de la pandemia, las más afectadas porque además los cargos en los que están las mujeres son los cargos de cuidado, son las enfermeras. Recuerden en la Primera y Segunda Guerra Mundial el papel de las mujeres, quienes salen a proteger, y la verdad que la situación de las mujeres, hay que proteger muchísimo las niñas, las mujeres, son una situación complicada y en este momento se requiere también, obviamente, ese criterio con fuerza, aunque en la priorización no se ve así. En la priorización hay una lógica más de carácter epidemiológico, mayores de 80 años, comorbilidades, o si está entre los 17 y los 50, podría entrar por comorbilidad, mientras tanto estaríamos por allá en el grupo quinto, o sea, ahí ya no hay un criterio así que pueda entrar de manera, por ejemplo, para el tema de la vacuna, pero para el tema de políticas asistenciales y sociales sí es fundamental tenerlo en cuenta y fundamental. Aquí hay otra sobre cómo puede influir el derecho internacional. Bueno, pues yo creo que lo que les decía, esta declaración de las Naciones Unidas nos da la pauta fundamental. La OMS tiene que ponerse las faldas, no los pantalones, las faldas, como las mujeres se han puesto la falda en fase de pandemia. Creo que la Organización Mundial del Comercio, tiene que hacer una labor grande en este momento para aplicar esas famosas excepciones de las que se hablan, y creo que hay un papel fundamental, y aquí hay unos expertos en este tema de propiedad intelectual. Dice, ¿cómo cree usted que el tema de la producción y la distribución de los distintos países han servido para alimentar la batalla? Claro, aquí hay una batalla geopolítica de la vacuna increíble.
En el caso de Colombia, yo lo único que espero es que muchas vacunas se desarrollen. Logramos, claro, que logren también el respaldo internacional rápido para que los países las puedan habilitar, pero yo sí, y no estoy hablando de comunismo, por Dios, pero si Cuba logra producir 100.000 vacunas, 100 millones de, no recuerdo cuánto se habla, mire, eso sería fabuloso, que Rusia avance con las vacunas, pero es que tengo entendido que son muchas vacunas las que podrían estar en capilla. Si logramos más vacunas en capilla y flexibilizar todos estos temas, yo creo que podría, por eso les digo, puede que el panorama ahorita sea más gris, pero finalizando el 2021 tengamos lo que pasó en el 2020, la vacuna que era totalmente y absolutamente impensable. Dice que se han propuesto tesis, la primera es que se ha dicho que solo el Estado puede distribuir la vacuna de manera gratuita. Sí, yo creo que no estamos en condiciones para que, no, yo soy una que, uy, no, claro, los que tenemos ciertos beneficios de alguna manera, pues más de uno está en Nueva York por allá mirando cómo se aplica la vacuna. En países desiguales como estos, dejarle a la empresa privada o dejarle a las entidades territoriales, en el caso nuestro Bogotá, que negocie vacuna puede ser discriminatorio con los territorios pobres. Y pues si es la empresa privada, pues la empresa privada, ¿quiénes van a vacunar? Los ricos. Eso va en contra de los criterios de priorización que se están estableciendo. Yo creo que a la vuelta de un año podría pensarse en eso, 2 años, cuando ya la inmunidad de rebaño avance en lógica de privatización, podría pensarlo. Ahorita me parece una locura, sería Liliana, completamente... a propósito de esto que acabo de mencionar, el Estado, asumiendo que va a ser el único con la competencia para poder distribuir las vacunas y empezar o seguir con este plan de vacunación, usted mencionó algo que me gustaría mucho que pueda profundizar un poco más, y es este rol que tiene el Estado, la transparencia que tendrían que existir en las actuaciones, en estos planes de vacunación, justamente para evitar que podamos incurrir en actos discriminatorios o al menos en percepciones de violaciones al derecho a la igualdad y a la salud consecuentemente. ¿Cuál sería ese rol, Liliana? ¿Cómo garantizar derecho a la Claro, salud a claro. través de eso? Me encanta eso que me está diciendo. Yo creo, por ejemplo, en el caso colombiano, en el tema del plan nacional, que se cumpla el plan nacional, que existan estos comités que están con el Ejecutivo, con el Ministerio de Salud, hablando, interactuando. La sociedad civil tiene que estar muy atenta al desarrollo del plan. Y el tema ya de articulación con las entidades territoriales y de las entidades territoriales también con las empresas prestadoras de salud. Creo que tenemos que estar muy atentos de que se cumplan realmente estos criterios de priorización y que si se observan casos, oigan, la mayoría serán objeto de derecho disciplinario, pero evitar, porque los seres humanos somos de lo más bueno, de lo más, no sé, en este caso peor, no sé, tendemos hacia comportamientos que no corresponden con la solidaridad, con lo público, con la cooperación, y creo que eso es lo que más hay que proteger en este momento. Creo que el plan nacional se debe cumplir, comités de bioética ahí, trabajando de la mano, sociedad civil controlando y controlando también estas autoridades territoriales y las EPS que sí me preocupan mucho en el caso nuestro, que cometieron tantos errores en el proceso y en el desarrollo de la pandemia. Uy, hay tantas, Pablo, que no creo Sí, que hay muchísimas. de qué manera las alianzas entre países dentro del ámbito podrían representar el salvavidas. No, total, yo sigo insistiendo, Colombia se queda callada cuando la OMS propone, cuando Costa Rica propone, cuando Chile propone, no se pueden quedar callados. Este momento implica, ahí tenemos que hacer una presión como sociedad civil para que nuestros estados trabajen en lógica internacional y nos ayuden. Esa escala es absolutamente fundamental. Reparte la misma, no sea desigual. Creo en el plan, yo creo que el plan de Colombia no está mal, es un plan de priorización que tiene lógica epidemiológica
y creo que ahí hay una comparación muy interesante, cómo lo hizo, cómo lo está haciendo el Reino Unido, cómo lo está haciendo España, cómo lo están haciendo la mayoría de los países. En el caso de Estados Unidos con un nivel de flexibilización más fuerte, pero en el caso nuestro sí tenemos que utilizarlo, como nos van a llegar poquitos recursos y las vacunas nos van a llegar lentas, pues toca jugar con esas etapas. En el caso nuestra, no sé si ustedes también lo tienen, sí, me supongo que sí, ¿cierto, Pablo? Un plan paulatino, lento, de mayores de 80 años, de médicos, ¿cierto? Ustedes en la misma línea. Yo creo que en eso hay que ser muy rigurosos y creo que los jueces tienen que garantizar el derecho a la salud en esa lógica de priorización epidemiológica y cuando sea necesario aplicarle por ejemplo, que no se vea desarrollo claro en temas de discriminación, en tema de, pero la priorización, insisto, epidemiológica aquí cuenta y creo que es el componente más importante que se tiene que tener en cuenta. Bueno, la corrupción prima en Ecuador, prima en Colombia, prima en todo lado. Creo que los que están en primera línea, los grupos prioritarios, son los que tienen que llegar y por eso es tan importante. No sé si ustedes en Ecuador tengan ya el decreto o la norma específica que aprueba el plan de aplicación, pregunto. Aquí está la doctora Ana Patricia Pavón, yo a ella no la conozco muy bien. La profesora Ana Patricia Pavón dice los estratos 1 y 2. ¿Qué tal la profesora también haciéndome preguntas aquí, Pablo? Esto va a tocar en otro evento. Dice los estratos 1 y 2 también tienen espacios de vivienda más reducidos, la vacunación solo ha priorizado riesgos de salud, pero no ha incluido riesgos socioeconómicos. Tiene toda la razón, Pati. Este tema no, hay riesgos de lógica epidemiológica, pero no se están viendo estos componentes de pobreza que usted está diciendo, porque no, cuando uno mira los cuadros, no, tiene razón, ese es un componente muy interesante que debería tenerse. ¿Cómo se podría conciliar el mercado con el Estado? No, yo creo que hay que conciliar con el mercado, yo creo que ahí lo que hay es que cerrar filas en la búsqueda de una vacuna con lógica de derecho universal, ¿no? Sí, esto que me están diciendo en estados como nosotros, que tienen circunstancias de difícil, por ejemplo, Colombia, logística para el transporte, pensar en vacunas como Pfizer que necesitan 80 grados para poder transportarse. Bueno, aquí en Colombia ya tienen neveras en todo lado, sí llegaron las neveras por todo lado, pero no creo que todas lleguen precisamente a todos los territorios y que tienen dificultades y por eso habría que pensarse seriamente en vacunas, en algunos territorios en vacunas que no requieren estos temas logísticos pues tan fuertes, ¿no? Bueno, yo no soy bióloga ni soy epidemióloga, yo quisiera contestarlas, bueno, pero la pregunta es, actualmente, por ejemplo, en nuestro Ecuador no se disponen recursos, puesto que el PIB cayó, claro, 9.6% y brindar una vacuna gratuita. No, pero es que hay que brindar la vacuna gratuita. La vacuna no puede costar, en principio, esto es algo que tienen que asumir los estados como como el sarampión, como la viruela, o sea, la verdad es que, por eso les digo, me gustaría que me comentara Pablo sobre ustedes, tiene que haber una lógica de gratuidad y pensar ya después, yo no sé, pero en principio no. Si la distribución de la vacuna debe ser únicamente el Estado, ¿cómo se garantiza la transparencia? A ver, como lo estamos diciendo, o sea, planes serios, pero muy interesante la pregunta de Ana Patricia. Durante esta pandemia, la solidaridad internacional como respuesta mundial con el objetivo de que ningún país deje atrás a las personas. Es por eso que deberíamos considerar la vacuna como un derecho bellísimo, totalmente de acuerdo, y no como un privilegio. Dice que mi pregunta es: con el aparecimiento de la pandemia se ha visibilizado en mayor medida la vulnerabilidad total, de acuerdo, de los derechos humanos, completamente, y muy poca solidaridad internacional, claro, total. Y qué medidas se optarían para que puedan ser suministrados en manera equitativa si ni siquiera se han percatado. Bueno, era lo mismo que planteaban en la conferencia, lógicas internacionales, regionales, nacionales, intermedias, locales, pero que hablemos más duro y con fuerza en las lógicas internacionales, por más pobres que sean pues nuestros países. Grupos vulnerables, ya miramos, planes de priorización con componentes no solo epidemiológicos, el debate que hace Ana Patricia, también hay unos componentes sociales que se deberían, digamos, que agregar a estos planes de vacunación.
¿Cuál es, en su opinión, la resistencia? Ah, no, terrible, el tema de las antivacunas. No, pues, Dios mío, creo que como juristas, como académicos, tenemos una responsabilidad de explicarle a la gente, no somos epidemiólogos, no somos biólogos, no somos químicos, pero tratar de explicarle a la gente que la única esperanza que tenemos realmente, entre otras, es la vacuna, y tratar todo lo contrario, de que hayan muchas propagandas, porque lo que hacemos a veces es pasarnos memes, todo lo contrario de las consecuencias que podría tener. Yo creo que en eso Colombia ya está haciendo un trabajo. Hay una población gigantesca que no se quiere vacunar por medio a los efectos secundarios, pero creo que en la medida en que se nos ha ido muriendo la gente, ese tema de la antivacunación ha bajado. Pero ahí sí, el que no se quiere vacunar, ahí también prima la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, si usted quiere, bueno, porque no hay forma de obligar a la persona a vacunarse. Esa es una de las cosas también que se ha discutido en el país sobre este tema. No sé, Pablo, si creo que es que faltan muchas, son No, muchísimas. gracias Liliana por darse ese tiempo de contestar cada una. De verdad, eso es muy, muy importante porque el auditorio sabe que está interactuando la panelista y eso es importantísimo en un webinar, aparte que esa es la lógica justamente de lo que buscamos aquí. Así que gracias por eso, más bien, Liliana. Estoy seguro que hay más preguntas, pero yo le puedo hacer llegar también al correo y de alguna forma podemos también remitirlas a los participantes al correo electrónico con el que se registraron. Así que para no dejar a algunos con las inquietudes, pero son muchísimas y Liliana ha contestado varias preguntas de las que se han formulado. Así que, bueno, Liliana, nada más que ratificar estos puntos importantes, ¿no? Ante la crisis, la pandemia o situaciones futuras, el Estado de Derecho, los derechos, son la mejor fórmula o herramienta para poder luchar contra las implicaciones que esta podría generar y que ya está generando en nuestras sociedades. El rol de los estados en este contexto, gestión también estatal, es fundamental para que podamos en algún momento tener o recibir al menos mayores dosis de vacunas de las que ya han llegado por el momento. Hay países de Latinoamérica que lo hemos visto, han recibido en cantidad muchas más que Colombia, Ecuador. Así que hay un gran reto, más aún en época eleccionaria en el Ecuador, en el que estamos escuchando muchas propuestas de campaña en este sentido. Ojalá que estas propuestas tengan un esquema, una forma de materializarlas y a corto plazo, porque ciertamente que no podemos darnos el lujo de esperar mucho tiempo para atender este grave problema que están atravesando nuestros países. Y esta flexibilidad, esta solidaridad internacional que es clave, fundamental, que usted lo ha referido, el constitucionalismo global, aquí hay un reto enorme para poder justamente atravesar fronteras y garantizar esta dignidad humana, este derecho a la salud que tanto nos debe preocupar a todos independientemente de la situación o del país en el que nos encontremos. Así que, Liliana, muchas gracias por todas estas reflexiones y aportes, porque sin duda es un tema de coyuntura que genera, como también hemos visto, criterios encontrados, lo cual es plenamente válido, más aún si estamos tratando temáticas que nos conciernen a todos, como lo mencionaba. Y esa es la idea, ¿no? Escuchar ideas, planteamientos, debatir académicamente, responsablemente, que eso es lo que buscamos a través de estos espacios. Y no me queda más que agradecerle nuevamente, Liliana, agradecer a todos nuestros participantes, 131 que se mantienen conectados, así que esta, insisto, es una gran muestra de por qué hemos seleccionado a tan importante panelista. Ustedes se han dado cuenta de la brillantez de Liliana. Así que, Liliana, gracias nuevamente y espero que podamos encontrarnos muy pronto. Ay, yo estoy muy feliz, muchas gracias. Amo este espacio, Pablo, Pamela, Ecuador, y estoy muy contenta y yo sé que hay muchos amigos también acá y estoy feliz de estar. Y nada, estamos, solidaridad total, a vacunarnos cuando se pueda, mientras tanto a cuidarnos y a entender esto con estándares de derechos. Muchas gracias, Liliana, y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos.